Buenas amigos, hoy les traigo un video bastante interesante acerca de cómo hacer simetría en un plano. Esto es debido a que si en algún momento necesitamos una vista derecha de este sólido en el plano, nos ahorraría los tiempos en modelar, ya que como tenemos esta vista izquierda, ¿verdad? La podemos hacer que sea derecha, solo copiando esta vista, ¿verdad? Control C, la pegamos acá abajo, ¿ya? Igualmente copiamos nuestra vista isométrica porque la vamos a necesitar también para colocarla acá, ¿sí? Esto se debe, ya que en nuestro taller de fabricación nos llamaron rápidamente que necesitaban otra pieza igual a esta, pero en la posición derecha. Entonces, para no modelar todo el tema y hasta el tiempo en esto, ¿qué hacemos? Bueno, nos venimos aquí a nuestra barra de propiedades, Property Manager, y bajamos un poco nuestra barra, ¿verdad? Y vamos a encontrar esta opción que es simetría. Ya seleccionamos la vista, que vamos de la simetría, volvemos a clicar acá en simetría, chequeamos acá donde dice crear vistas simétricas y le decimos que sea en sección horizontal, ya que si lo usamos en vertical nos va a dar la vista en la parte de abajo y no lo queremos, solo queremos que sea la derecha de nuestra vista que tenemos acá. Entonces allí tenemos acomodamos nuestros textos para nuestro taller. Si lo necesitan urgente, cambiamos aquí y le ponemos derecho, ya. Igualmente con la isometría, ¿verdad? Igualmente nos permite esta variante que decimos isometría, no, simetría, decimos crear vistas simétricas. Igualmente en la sección horizontal, porque si lo hacemos vertical no nos deja abajo y no lo queremos, solo queremos que sea la vista derecha de nuestra vista superior, que es izquierda. Entonces aquí ordenamos nuestra vista, le decimos que sea derecha y allí tenemos nuestra información que nos pidieron del taller para dos fabricaciones urgentes que tienen, tanto una izquierda como una derecha. Vean que compone toda la información que tiene la vista izquierda rápidamente la tiene la vista derecha, el diámetro de la cañería, la soldadura y las dimensiones necesarias. Bueno, espero que les haya gustado.